¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica PM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora para que revisemos los temas más importantes de esta jornada. Hoy, día lunes, fue un día de análisis de las medidas anunciadas por el gobierno en lo que se ha denominado el plan de reconstrucción, que no tiene que ver solamente con aquellas zonas dañadas por las últimas emergencias, sobre todo incendios, sino que además una reconstrucción económica, han dicho desde el gobierno del presidente Kast. Una batería de medidas anunció el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para tratar de recaudar más recursos, reactivar la economía y al mismo tiempo ajustar el cinturón del fisco. Los detalles los vamos a revisar en la nota de Pilar Gutiérrez. Un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja. Fue el estreno de Jorge Quirós en el Ministerio de Hacienda, declaración que despertó la respuesta del ex titular de la cartera, Nicolás Grau, que defendió la gestión anterior. Sin embargo, el nuevo gobierno mantuvo su postura y este lunes envió un oficio para recortar 3% del gasto en todos los ministerios, avanzando en una de las promesas de campaña. No voy a volver a repetir lo que ya hemos dicho, porque hoy día toca mirar hacia adelante, pero está súper claro que quedamos sin plata. Y en esa materia voy a pedir mucha colaboración de todos para que entendamos que las necesidades están acá y por lo tanto hay que hacer una reordenación fiscal importante. El recorte parejo ministerial apunta a lograr una rebaja del gasto en 3.000 millones de dólares, la mitad de lo prometido durante la campaña. Pero además buscarán un recorte adicional de 1.000 millones de dólares, aunque todavía no está definido dónde se va a realizar. Hoy día estamos gastando más de los ingresos que tenemos. Y en ese contexto es valorable que se emita esta instrucción y en lo posible lograr el mayor ajuste posible de eficiencias, de ordenar prioridades, sin perjuicio de que va a ser difícil, es necesario. La señal y la dirección es la correcta. Así, el recorte del presupuesto 2026 sería de 4.000 millones de dólares. Cuando se gasta además en una farra, luego hay que pagar la cuenta. Y eso es lo que lamentablemente como país vamos a tener que hacer luego de un gobierno que estimó siempre los ingresos por sobre lo que en realidad ocurrió y por el contrario gastó más de lo que estimaba y de lo que en definitiva recibió. Eso nos genera una diferencia importante, que es lo que ahora vamos a tener que apretarnos el cinturón. Compromete seriamente el funcionamiento del Estado, ya que no todos los ministerios funcionan por igual y además podría comprometer áreas sensibles como salud, vivienda y educación. Creemos que este tipo de ajustes tiene que ir acompañado de responsabilidad política, pero sobre todo transparencia. Sumado a los recortes, el gobierno también adelantó medidas que prepara para aumentar los recursos y elevar los ingresos del país. En concreto, se trata de reducir a la mitad la tasa de impuesto de donaciones y herencias, con lo que esperan recaudar del orden de 300 millones de dólares. Es muy difícil de estimar porque se trata de medidas voluntarias, es decir, los contribuyentes no están obligados en principio a adoptar estas normas de regularización y lo mismo ocurre con la propuesta sobre donaciones y eso hace inestable o difícil de calcular alguna recaudación esperada. La otra medida es de repatriación de capitales. Se adelantó que se abriría una ventana del orden de 9 meses en que se pagaría una tasa cercana a 8% para regularizar la situación de bienes en el extranjero que no hayan sido declarados. Con eso se espera recaudar otros 300 millones de dólares. Se sabe que es una medida que puede generar una recaudación fiscal en lo inmediato, en el corto plazo. Y eso evidentemente es una ayuda para que el gobierno pueda compensar eventuales bajas de impuestos en otras áreas. Es una medida que puede funcionar con mucho más éxito de lo que ha ocurrido en gobiernos anteriores. Una recaudación adicional de 300 millones no es imposible, pero su posibilidad depende críticamente de cuántos activos no declarados quedan efectivamente en el exterior por un lado y por el otro lado del diseño de la medida en cuanto a tasa, duración y condiciones. En conjunto, según las estimaciones del gobierno, ambas medidas permitirían una recaudación cercana a 600 millones de dólares. A eso, además, suman la rebaja al impuesto corporativo de 27 a 23% en forma gradual, medida que se espera que en el largo plazo genere un mayor crecimiento y con eso aumentar los ingresos. Bueno, y dentro de las medidas que está evaluando implementar el gobierno, hay una ya que ha generado harta controversia y tiene que ver con ciertas limitaciones hacia el futuro
a la gratuidad en la educación superior. Lo que plantea el gobierno es que esta rija solo entre los 18 y 30 años de los postulantes a la gratuidad, de tal manera de evitar que personas mayores de 30 puedan postular a este beneficio. El gobierno ha justificado esta medida diciendo que una comisión asesora convocada por el gobierno anterior ya lo había planteado como una sugerencia. Desde la oposición, las críticas tienen que ver con afectar derechos sociales. Natalia Muñoz reportó el tema. Vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares. Que al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. Pero se lo quitaron, ¿por qué? A 5 días de haber asumido, el gobierno ya enfrenta críticas por algunas de sus propuestas. Y es que polémica ha causado el plan del presidente Kast para limitar la gratuidad de la educación superior para los mayores de 30 años. El año 2024 fueron 23.000 los estudiantes con 30 o más años que accedieron a la gratuidad para estudiar una carrera universitaria. Restringir el acceso de este grupo implicaría para el fisco un ahorro de alrededor de 88 millones de dólares. Lo más probable es que son estudiantes que tienen más de 25 años, que están cerca de los 30, que quieren estudiar carreras, como digo, de técnico superior, pero también puede ser que aspiren a ingresar a la universidad, por ejemplo, que han hecho antes una carrera técnico profesional. Universo de estudiantes que ha aumentado de forma significativa. En 2010, el número de personas en la educación superior mayores de 30 años representaba solo el 12,5% del total. Según el informe de matrícula del 2025, 21% de los matriculados corresponde a este rango etario. Por su parte, el presupuesto total para la gratuidad ha aumentado 6 veces en la última década, según los datos de Acción Educar. Para las instituciones de educación superior, la gratuidad ha significado un déficit entre 2016 y 2024 de 1.520 millones de dólares aproximadamente. Bajo este escenario, nos parece positivo priorizar y revisar hacia dónde se destinan los recursos. Chile, a diferencia de la mayoría de los países de la OECD, esté gastando mucho más de recursos en educación superior que en la educación preescolar y escolar, que es donde se pueden igualar oportunidades de las personas. En ese sentido, este proyecto es bastante razonable. La propuesta de Hacienda es la misma que ya había presentado la Comisión Asesora para el Gasto Público, convocada por el Ministerio de Hacienda anterior. Evaluación de criterio de edad en la asignación de la gratuidad, lo que significaría una reducción de gasto de 80.000 millones de pesos al año, pero que se debe hacer vía proyecto de ley. Vulnera la igualdad ante la ley y resulta por ello contrario a la Constitución. No aceptaremos retrocesos, por lo que defenderemos la gratuidad ante el Tribunal Constitucional si esto resulta necesario. Kast dijo en campaña que no iba a tocar la gratuidad, pero a días de asumir ya está diciendo que la va a limitar a los futuros estudiantes. Kast dijo que este era un gobierno de emergencia, pero hemos visto que más bien su interés y principal preocupación es limitar derechos sociales. Aún no se conocen los detalles, pero habría ciertos criterios puntuales donde sí se podría acceder al beneficio. Me hace mucho sentido que sea en la línea de lo que planteó el ministro de Hacienda, que sea dejando los casos puntuales, específicos de aquellos que tuvieron que postergar el estudio por razones laborales. Eso los dejan fuera, digamos, de la exclusión, que acá no hay absolutamente ningún derecho social, beneficio, programa que esté dirigido a las personas que más lo necesitan, que se pueda haber afectado. Es importante que la oposición entienda, este es el proyecto que va a recoger las promesas centrales de José Antonio Kast. Este es el proyecto con el que él va a dar cumplimiento a las promesas por las cuales fue elegido. Quienes sean mayores de 30 años y estén actualmente estudiando con gratuidad no perderán el beneficio, sino más bien sería para quienes quieran ingresar a la educación superior el 2027, siempre y cuando el proyecto de ley avance. Seguimos adelante para hablar de otro tema recurrente por estos días, de los efectos económicos que está generando la guerra en Medio Oriente. Esto ha significado muchísima volatilidad en los mercados últimamente. En la jornada de hoy, lunes, el IPSA logró recuperar algo de terreno en la Bolsa de Comercio de Santiago. El dólar, por contrapartida, cayó, pero el escenario sigue siendo muy volátil. Todavía no se ve la luz al final del túnel en ese conflicto y por lo mismo los efectos económicos se pueden extender por un buen tiempo. En nuestro bloque Agenda Financiera de cada lunes conversamos con especialistas para entender hacia dónde se encaminan y qué sugerencias de inversión pueden dar también respecto al movimiento de nuestros ahorros. Esto fue lo que nos dijeron desde Admirals, con recomendaciones ante un escenario que sigue siendo muy incierto.
El petróleo Brent cae cerca de un 2,9% hasta los $98,5 por barril. En el caso de Chile, esta corrección internacional también se refleja en el tipo de cambio. El dólar cae cerca de 8,5 pesos y se ubica en torno a los 911 pesos por dólar. Sin embargo, el contexto sigue siendo muy frágil. La guerra en Medio Oriente continúa generando incertidumbre porque cualquier escalada que afecte directamente a las rutas energéticas o a la producción petrolera podría volver a empujar al petróleo por sobre los $100 el barril. Desde el punto de vista de inversión, en escenarios como este, los mercados suelen moverse hacia activos más defensivos o ligados a materias primas como la energía o los metales preciosos. Al mismo tiempo, para economías como la chilena, el comportamiento del cobre y el dólar seguirán siendo clave porque determinan buena parte de las condiciones financieras local. Por ahora, lo que estamos viendo es más bien una pausa en el movimiento de refugio. Estamos de vuelta, ya seguimos en Agenda Económica, edición PM, y en la entrevista de hoy queremos profundizar en la situación fiscal con la que está arrancando el gobierno de José Antonio Kast. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha hecho un anuncio este fin de semana con un diagnóstico bien claro. La situación fiscal es peor a la que se había proyectado inicialmente y eso obligará a tomar una serie de medidas, algunas de ellas seguramente algo impopulares, pero que van a obligar a ajustar las piezas en el puzzle fiscal en nuestro país. Vamos a conversar de este tema junto al exministro de Hacienda, Felipe Larraín, investigador de Claves UC y profesor de Economía en la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros, Felipe. Hola, Sebastián. Mucho gusto de estar aquí contigo, con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Felipe, bueno, tenemos algunos antecedentes sobre la mesa que son importantes. Quizás habrá que esperar algunos diagnósticos más respecto a la situación fiscal propiamente tal, pero el antecedente que puso Jorge Quiroz respecto a la caja chica que tiene el fisco hoy día, el último informe del Consejo Fiscal Autónomo, entre otros, nos permiten hacernos una idea de cuál es la situación más delicada e inestable, decía Jorge Quiroz el viernes pasado. ¿Cuál es la situación con la que se va a enfrentar el gobierno y cómo eso impacta también en los planes que tenía desde el punto de vista de la gestión fiscal, Felipe? Bueno, lo que de alguna manera habíamos venido observando, Sebastián, es que el deterioro claro de las cuentas fiscales chilenas y de la situación fiscal. Y este deterioro se da porque el 2025... Lo lamento mucho decirlo, pero completamos 3 años seguidos de incumplimiento de la meta fiscal. Para algunos es importante aclarar este punto, en el sentido de que, ¿qué es lo que es incumplir la meta? Sí. Esto no es algo que está en la ley. Está en la ley que uno tiene que... La ley obliga a que dentro de los primeros 90 días de una administración nueva, de un gobierno nuevo, el propio gobierno debe fijar sus metas. Claro. O sea, lo que está obligado es a poner una meta y luego, por supuesto, hacer todo el esfuerzo por cumplirla. Sí. Y el gobierno anterior, el gobierno saliente que acaba de salir, digamos, el miércoles 11 pasado, no cumplió sus metas en forma reiterada. Y como dice el Consejo Fiscal Autónomo, el Consejo Fiscal ha sido muy franco en este tema. El Consejo Fiscal es probablemente el organismo fiscal que no es directamente dentro de la administración central, sino que es una institución independiente y muy prestigiada en Chile, que ha ganado su prestigio. Es una institución nueva, está cumpliendo 7 años el Consejo Fiscal. Bueno, la regla fiscal está cumpliendo 25 años, pero el Consejo ha dicho, el CFA, que aquí hay errores sistemáticos y considerables en la proyección de ingresos fiscales, a los cuales, claro, y ¿en qué sentido? Si se equivoca uno y sobreestima los ingresos, tenemos un problema. Ahora, si uno subestima los ingresos y hay más ingresos, eso viene siendo una buena noticia, ¿no? Claro. Aquí lo que pasa es que se ha sobreestimado en forma consistente los ingresos fiscales. Como se han sobreestimado los ingresos y los gastos no han respondido a esta sobreestimación, entonces al final tenemos déficits mayores. Déficits mayores implica niveles de endeudamiento mayores. De acuerdo. Y eso ha ocurrido por 3 años seguidos.
Y eso es lo que genera el escenario con el que asume entonces el gobierno del presidente Kast, obligado, dicen, a tomar una serie de medidas. Hablan de hecho de una suerte de plan de reconstrucción que no tiene que ver solo física de vivienda, sino más bien de reconstrucción fiscal, y por eso es que se proponen varios objetivos de corto plazo. ¿Cómo calificaría usted esas metas, por ejemplo, de recorte de 3% de todos los ministerios o de buscar 1.000 millones de ahorro adicionales? ¿Cómo califica esas metas primero? Mire, yo comparto mucho de lo que se ha planteado en primer lugar porque lo que corresponde hacer en forma responsable es un ajuste de gasto. Y este es un primer elemento del ajuste de gasto. Y además, Sebastián, yo quiero recordar que a nosotros nos tocó, a mí estando en el Ministerio de Hacienda, en 2 oportunidades hicimos este tipo de ajustes por decreto. Porque lo interesante de esto también, y la gente dice, oiga, pero esto tiene que pasar por el Congreso. No, una medida tributaria tiene que hacerlo, una medida, hay otras medidas que pasan por el presupuesto, pero este es un decreto del Ejecutivo. Es un decreto en el cual se va a hacer este ajuste de 3%. Nosotros nos tocó hacerlo y las 2 oportunidades lo hicimos en 5%. Luego, esto no es una medida inédita la que se está haciendo. Es una medida que corresponde marcando una señal de austeridad en tiempos en que la situación fiscal se ha deteriorado en forma significativa. Ahora, para entenderlo bien, por supuesto que este 3% que ha sido anunciado no afecta los sueldos y salarios de los funcionarios públicos, porque eso está establecido en otra ley. Lo que aquí se ajusta fundamentalmente son los gastos en bienes y servicios que compra el sector público. Eso es lo fundamental del ajuste de gasto. Felipe, ahora, las señales hablan de un ajuste de cinturón en el fisco mayor al que se pensaba. ¿Qué efectos puede tener eso desde el punto de vista macroeconómico entonces? Bueno, mira, a ver, el efecto a mí me preocuparía mucho, y a veces ocurre porque lo más fácil, en muchas oportunidades, lo más fácil de hacer es ajustar el gasto capital y ajustar la inversión pública. Y es una mala manera de hacer un ajuste, porque aquí uno tiene que, ojalá, tocar lo que es el gasto corriente, sin afectar el nivel de satisfacción de quienes son los usuarios del sector público, que son los chilenos, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que se haga un esfuerzo de austeridad y que se intente mantener los servicios operando en buenas condiciones, en condiciones similares, ponerle un poquito más el hombro, yo creo que es posible hacerlo sin un efecto en lo que va a percibir el usuario, en lo que van a percibir los chilenos al usar el sector. ¿Y no habría efecto contractivo en la economía tampoco? No, yo no veo un efecto contractivo. Yo creo que es mucho más importante. Mire, como el efecto más importante es que aquí veamos una decisión y una muestra clara de que aquí vamos a tener un ajuste fiscal, un ajuste hacia la responsabilidad fiscal, en conjunto con una serie de otras medidas que puedan estimular la economía, que puedan estimular la inversión. Si hay que recordar que no solamente hoy día tenemos un doble, cuando me dices tú, bueno, ¿y cómo está asumiendo el presidente Kast? Bueno, aquí lo que pasa es que tenemos una situación de emergencia laboral, tenemos una situación muy compleja en lo fiscal y una economía que crece muy poco. Es una situación y una condición inicial que es particularmente difícil porque además no hay ninguna razón. Bueno, no estamos en una crisis externa o interna, al menos en los 3 años, en el periodo que hemos terminado. Ahora tenemos un conflicto que nos preocupa mucho y que le va a pegar al país y al gobierno, se va a tener que hacer cargo el gobierno del presidente Kast. Felipe, ¿no? Pero ahora no hemos tenido, en estos 3 años, no ha habido crisis externa o interna que justifique este deterioro fiscal que ha ocurrido, ni tampoco la situación que estamos observando en el mercado laboral y en las cuentas fiscales. Felipe, ahora yendo a algunas medidas específicas, ¿usted cree que es posible generar unas rebajas de impuestos como las que propone el gobierno, que lo haría paulatinamente, pero de un 27 o un 23% en el impuesto de primera categoría, generar otros recortes como por ejemplo la eliminación del IVA a las viviendas al menos por un año para estimular ese sector y al mismo tiempo ir ajustando las cuentas fiscales? ¿No se sobrecarga la máquina fiscal con esas medidas? Recortes de impuestos por un lado y al mismo tiempo ajuste de gasto. Bueno, en primer lugar, respecto del impuesto corporativo, yo creo que esto de pasar del 27 al 23%, a mí me parece positivo. Nosotros,
gobierno del presidente Piñera, en el segundo gobierno del presidente Piñera, me tocó estar en el Ministerio de Hacienda. Nosotros intentamos implementar una reducción. Intentamos hacer una reducción de la tasa de impuesto corporativo que era más modesta que esta, pero no tuvimos los votos, no tuvimos apoyo. Fuimos un gobierno de minoría y no teníamos el apoyo en el Congreso y se dijo claramente que no iban a estar los votos para esto. Entonces, yo creo que ese es un primer elemento, yo creo que esto es una medida deseable. En segundo lugar, estaba en el programa, esto no sorprende a nadie, y esto es además gradual, es hasta donde entiendo, porque todavía tenemos que ver que esto entre, pero lo que ha sido anunciado, que entre el proyecto al Congreso, pero lo que ha sido anunciado es un punto por año, de tal manera que estaríamos llegando al 23% hacia fin del periodo. Pero lo interesante que a mí me gustaría destacar acá es que cuando uno anuncia algo que es creíble, la gente que hace un proyecto de inversión nuevo está pensando en la tasa del 23, no en la del 27 o el 26 que se podría lograr el primer año, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son proyectos de largo plazo. Claro. En la medida que estos anuncios sean creíbles, la gente va a reaccionar a este tipo de anuncios con mayor inversión. ¿Y eso mueve la aguja de la inversión? Ahora, yo creo que sí. Yo creo que mueve la aguja. Pues ¿sabe por qué? Porque hay una competencia. Esta es una de las cosas más interesantes, o una de las más interesantes que hay. En economía se observa un nivel de competencia tributaria en los países muy alto para atraer capitales. Porque piense usted que los capitales, primero los capitales son muy rápidos. Los capitales son... podríamos decir, son atletas de velocidad, no son de carreras tan largas, y se mueven muy rápido entre un país y otro y tienen todo el mundo para invertir. Y esto está muy presente en que muchos países han intentado reducir las tasas de impuestos corporativos justamente para atraer capital. Irlanda es uno de los países más interesante en esta materia, llegó a una tasa muy baja y ha tenido unos aumentos de recaudación enormes, porque había muchas compañías que se han ido a instalar a Irlanda aprovechando esto y aprovechando, por supuesto, el acceso que hay, ¿no es cierto?, al mercado europeo. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento importante que se hace en forma gradual. Ahora, el otro elemento, esta rebaja del IVA... Es interesante lo que usted menciona del caso de Irlanda, porque hace poco el economista Claudio Agostini decía que no había evidencia a nivel internacional de que efectivamente una rebaja de la tasa que pagan las empresas genere luego un aumento en la recaudación en el mediano y largo plazo. Bueno, yo solamente invito a que las personas que tengan dudas respecto de esto, que vean los números de Irlanda, que ha tenido superávit fiscales bastante significativos por un tiempo con aumentos muy fuertes de recaudación. Entonces, es un caso. Ahora pueden haber otros casos en que podamos encontrar, ¿no es cierto? Ahora, lo que tampoco deberíamos aventurar es que esto se va a pagar por sí mismo, las rebajas de impuestos. Eso en algunos casos ocurre, pero son casos relativamente pocos los casos en que las rebajas se pagan por sí mismas. Y lo que aquí vamos a observar también es cómo vamos a tener el ajuste de gasto, porque la manera de equilibrar un presupuesto no es solo a través de la vía tributaria, sino que también a través del gasto. Sí, claro. Si el gobierno es exitoso en poder reducir el gasto en una cifra aproximada a los 6.000 millones de dólares que planteó para 18 meses, lo cual para mí no está escrito en piedra, porque esto puede ser para un periodo algo mayor. Pero si logra hacer esa reducción de gasto, va a tener espacio para que esta economía pueda mejorar su posición fiscal en forma significativa e incluso sentar las bases para que pueda mejorar la recaudación fiscal. Felipe, yo quiero solamente poner una cifra acá, Sebastián, porque me parece importante. Por cada punto de mayor crecimiento, sostenido, la recaudación fiscal aumenta en 800 millones de dólares, aproximadamente. Si eso usted lo pone en 4 años y hay un país que crece cada año un punto más que lo que crecería, ¿no es cierto?, que la base anterior, le da más o menos 8.000 millones de dólares en 4 años. Felipe, la última pregunta, antes que se nos vaya el tiempo. ¿Hay dudas respecto también al efecto que la guerra a nivel internacional pueda tener en los precios de los combustibles? ¿Cómo impacta acá en Chile? Y sobre el funcionamiento del MEPCO, quería preguntarle, ¿cree que es necesario revisarlo en este momento en particular o es necesario más bien fijarse en una estabilidad de precios, sobre todo hacia los sectores de menores ingresos? Mire, yo creo que nosotros hemos tenido, yo me acuerdo,
de haber lidiado con el MEPCO, haber lidiado con otros mecanismos de suavizamiento de precio de combustible, hemos tenido varios, y tiene un sentido el tener un mecanismo de suavizamiento de precios, porque si uno tiene en el extremo, de repente, situación de guerra, hay un alza muy importante en los precios internacionales de los combustibles y nosotros traspasamos esto a precio. Lo que pasa es que lo traspasamos en el tiempo, en forma gradual, de tal manera que en periodos de alza, estas alzas se amortiguan y en periodos de baja de precios, las bajas también se amortiguan en llegar a los consumidores, de tal manera que esto no debería ser un mecanismo de subsidio a los precios, sino un mecanismo de suavizamiento de precios. Bien. Con lo cual, y yo creo que, bueno, si hay una buena idea para poder revisar este mecanismo de suavizamiento de precios, muy encantado de conocerla, ¿no? Hay que creo que deberíamos estar disponibles para analizarlo y estudiar si es algo que... Pero cuidando este punto, porque cuidando de que no nos transformemos en un subsidio permanente en los precios de los combustibles. Eso es lo que uno trata de evitar, porque no es una buena señal. Hay países que tienen estos mecanismos de subsidio de los precios de combustible, la gente consume mucho combustible y esto, como alguien paga el subsidio, genera una posición fiscal complicada, ¿no? Y ciertas distorsiones también. Felipe Larraín ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica PM. Felipe, muy amable, gracias por su tiempo. Mucho gusto, Sebastián. Que gracias por el contacto. De esta forma cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica PM. Los invitamos a quedarse con nosotros porque ya comienza CNN Prime. Nos vemos mañana.